El 29 de mayo de 1931 se promulga el decreto por el que se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas. En él se establece el objetivo de llevar a las poblaciones rurales el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados a los urbanos. En general, las misiones procedían de personas que las pedían, de las provincias, ¿no? Por regla general, inspectores de segunda enseñanza, ¿no? Del Ministerio de Educación, algún alcalde, algún político, alguien enterado se ponía en contacto con misiones, y cuando ya estaba todo convenido, pues entonces ya entrábamos nosotros en juego, ¿no? Si vemos los programas de misiones cuando llegan a una aldea, que puede ser la aldea más perdida que nos imaginemos de las montañas de tal provincia, etcétera, hay conferencias sobre cuáles son, dijéramos, los deberes naturales de los ciudadanos y los derechos que la República les concede. ¿Cuál es el derecho de la mujer? No sé, hay muchas cuestiones, dijéramos, también de aspectos sociales que no van a ser olvidadas en las misiones pedagógicas. Era, dijéramos, todo lo que se saliera de los muy estrechos ámbitos académicos, como decía Cosío, todo lo demás, todo lo que está fuera de estos estrechos límites. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa, tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creerlo, que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía, cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. ¿No te creas? Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria.
Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión más amplia del mundo a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cosío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa. Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional. No precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza. Es decir, representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Girer de los Ríos y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las casas del pueblo, o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Las misiones, por su parte, ¿no?, como tales misiones eran extraordinarias, personalmente para nosotros era extraordinaria nuestra vida junto a los campesinos, a los niños, a esos pueblos olvidados, a esos sitios donde no había llegado nada de nada, ¿no?, de que, como he dicho antes, que nacían, vivían y morían sin salir de allá. Pues eso sí nos hizo un efecto muy grande, muy profundo, que lo hemos recogido pues a lo largo de la vida. Nos hizo, de algún modo, nos transformamos. También nosotros nos enriquecimos mucho con la experiencia esa.